Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal. Vamos a analizar qué tal arranca el mercado. Ya les digo, un poco torpe en muchos sentidos, muy caótico, muy lleno de situaciones que nos va a tocar esperar a que se desarrollen para poder tomar algún tipo de posición. Antes de entrar en materia, como siempre, chicos, les voy a dejar por aquí a un ladito nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos ahí. El tipo de operativa que tenemos en esta forma de invertir es una operativa de swing trading que nos obliga un poco a esperar a que se cumplan una serie de condiciones para poder tomar entradas. Por lo tanto, en el resto de redes sociales, en Telegram, en Instagram, intento compartirles el día a día de cómo vamos tomando algún tipo de oportunidades, donde entramos, donde compramos, donde vendemos. No siempre, por supuesto, a veces no es posible hacerlo, pero en algunos momentos intento generar ese tipo de oportunidades para ir aprendiendo, para que vayan viendo cómo analizamos el mercado. Así que vayan a seguirnos por ahí, tienen también la descripción de este video, ese tipo de redes sociales. Y si por alguna razón no te has suscrito a este canal, dale por favor al botoncito que tienes aquí abajo, al botoncito rojo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Bueno, señores, vamos a empezar como siempre analizando el tema fundamental. Como ya saben, por supuesto, a menos que vivan debajo de algún tipo de roca en algún lugar, pues tenemos en este momento el protagonista ineludible es el tema Rusia-Ucrania. ¿Por qué hablo primero de eso? Porque quiero que tengan en cuenta que cualquier tipo de formación estratégica de trading, de análisis técnico que tengamos dentro del mercado, que se vea muy bien, que esté perfecto para cualquier tipo de entrada, puede verse afectada principalmente por el desarrollo de lo que pueda generarse en el tema Ucrania. Ahora, vamos a revisar qué tipo de noticias tenemos para hoy. Sin embargo, tengan siempre en cuenta que todo esto que vamos a ver dentro del tema noticioso que está programado para esta semana, hay que tenerlo, digámoslo, como en un segundo plano frente a las noticias que puedan salir en el tema Rusia-Ucrania. Es decir, que mañana va a salir un dato sobre la reserva de Australia, a manera de ejemplo. Está muy bien, es importante, es muy importante, pero si al mismo tiempo sale un discurso de Vladimir Putin diciendo que va a meter una bomba nuclear a algún lugar, pues obviamente es mucho más importante el tema de la noticia de una eventual situación de esas a que si se mueve o no se mueve la tasa de interés en algún país. Tengan eso en cuenta por algo. Todo este tipo de noticias van a ser importantes y van a generar un movimiento muy fuerte en los mercados, pero la otra situación va a ser un poco más desconcertante, más irracional. Siempre que haya posibilidades de guerra, oro, dólar americano, franco suizo y yen japonés van a tener movimientos alcistas, depreciando el resto de activos que compares con ellos. Y si hay posibilidades de paz o posibilidades de alguna solución que no signifique un escalamiento militar, vamos a ver caídas en esos cuatro activos que les acabo de mencionar. Bueno, no siendo más, para no alargarme demasiado tampoco, el día de hoy ya no tenemos más noticias importantes. El PMI de Chicago que sale dentro de 25 minutos, pero realmente no esperamos grandes sorpresas. No espero ver ahí mayores movimientos o por lo menos no nada demasiado trascendental. El día de mañana sí tenemos algunas noticias importantes en el dólar australiano, en el dólar americano y en el CAT. Recuerden que este viernes tenemos primer viernes del mes, así que vamos a tener non-farm payrolls posiblemente. Voy a revisar porque la verdad no he mirado, pero es posible que sí, efectivamente tenemos non-farm payrolls, así que es posible también que el mercado esté un poco a la espera de cómo se desarrolla esa situación. Para el día de mañana, 4:30 de la mañana, recuerden que este horario es horario Europa, ¿listo? Horario Madrid, Berlín, etcétera. Entonces, Australia, mañana tenemos tasa de interés, no se espera ningún tipo de cambio y un statement del Banco Central de Australia. Para el día de mañana tenemos cambio en el Producto Interno Bruto de Canadá y tenemos PMI de manufactura de Estados Unidos. Importantísimo el tema de la inflación en Estados Unidos. Cada vez parece que se les sale un poco más de control, o sea, cada vez los precios están subiendo a niveles que nadie se esperaba. El tema de la guerra con Rusia, Ucrania, y aprovecho para comentarlo ahora, va a generar mucha más inflación. Los índices, digamos, de los principales commodities en general, trigo, etcétera, oro, plata, todo ese tipo de cosas y muy especialmente el tema del petróleo y del gas, están disparados. ¿Y eso qué significa? Que eso se va a traducir en los costos de producción, en los costos de suministros y en el costo final de los productos. Porque para usted poder producir algo necesita generar unos costos de esa producción.
Pero si esa producción le sale más cara, usted tiene que trasladar ese costo al usuario final para poder que le salga rentable la actividad comercial. Entonces, vamos a ver una presión inflacionaria más alta todavía de lo que hemos estado teniendo hasta el día de hoy, que ya de por sí es bastante alta. Y en esa lógica, pues no es de extrañarse, señores, que veamos todavía más agresividad en el aumento en las tasas de interés. ¿Qué es lo que pasa? Hay un escepticismo alrededor del tema de las tasas de interés y es que tampoco las pueden subir demasiadas porque entonces podríamos tener un problema ya de liquidez. Así que tengan en cuenta ese juego en el que está la Reserva Federal porque los bancos centrales de todos los países van a entrar en la misma dinámica. Para el día miércoles vamos a tener Producto Interno Bruto de Australia, vamos a tener algunos datos de Europa, sin embargo son datos un poco, digamos, yo los dejaría en un segundo plano, repito, vamos a tener IPC, este es el estimado de lo que se espera que pueda pasar, así que todavía no se preocupen, es muy factible que el tema continúe al alza, no hay datos estadísticos ni fácticos que nos permitan determinar que el tema de la inflación haya empezado a ceder, para nada. Luego, este es el non-fan payrolls como el preview que se hace antes de que salgan los del viernes. Y luego, miren que vamos a tener para Canadá una declaración del Banco Central y un overnight rate. Así que ténganlo muy en cuenta. Vamos a tener también aquí una declaración de Jerome Powell que se puede estar interpretando de muchas maneras porque obviamente le van a hacer preguntas de muchas situaciones. Vamos a ver por acá otra declaración de Jerome Powell, PMI de servicios el día jueves, una declaración del Banco Central de Canadá importante. Y para cerrar la semana muy trascendental, vamos a tener el precio de la ganancia por hora, es decir, cuánto ha incrementado o no el valor que cobra un trabajador americano, un trabajador estadounidense en suelo americano, si es que ha subido o ha bajado o no. Porque esto es importante. Si este precio por hora sube mucho, genera presiones inflacionarias. Quiere decir que las empresas están pagando cada vez más por hora para poder retener personas que quieran trabajar. Y para poder retener a esa gente que quieren trabajar, le pagan más, pero cuando le pagan más, generan que la persona tenga más capacidad de gasto y si todos hacen lo mismo, pues tenemos una economía casi que predestinada a la inflación. Y para finalizar, el tema de la cerecita del pastel, vamos a tener los non-farm payrolls y la tasa de empleo en Estados Unidos. Esperamos pasar de 467,000 que se crearon en el periodo anterior a que se creen 400,000 esta vez. Vamos a ver cómo sale el datico aquí. Y una tasa de desempleo de 4% que se ubica en el 3.9. Cualquier decepción en estos hechos, en estas situaciones, puede traer movimientos negativos en el dólar, así que mucho cuidado en la inversión en el mercado. No siendo más, vamos a ir al tema técnico. Les voy a mostrar solamente los activos. Les dije el día de ayer a través de Telegram que tenía 11 posibles operaciones. Les compartí 3 y hoy vamos a hablar de las 11 completas. Sin embargo, tengan en cuenta lo que les comenté en la noche de ayer. Por eso es tan importante que nos sigan en Telegram porque ahí les voy comentando un poco más en el día a día la situación. Miren, el mercado abrió, el mercado el día viernes cerró aquí, cerró así. ¿Listo? Esta fue la forma en la que se presentó el mercado y fue la manera en que se desarrolló. Ay, perdón. Voy a devolver esto un poquito para hacerles el análisis mejor de la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el mercado hoy, miren, esta es la forma en la que cerró. Normalmente el mercado para poder generar una nueva vela tenía que haber generado la vela a partir de este precio de cierre. Es decir, a partir de aquí, pues haber abierto y empezar a subir o haber abierto y empezar a bajar. Sin embargo, el mercado hizo una cosa que se llama un gap. ¿Qué es un gap? Durante el transcurso del fin de semana hay movimientos en los precios, es decir, las personas que están comprando y vendiendo deciden, por un tema de interpretación de mercados, pagar más o pagar menos por algún tipo de activo. En el caso, en este que estamos observando, que es la libra versus el yen japonés, el yen japonés se ve apreciado porque se demanda como un activo refugio para protegerse de la eventual guerra Rusia versus el mundo y hace que la libra esterlina se deprecie, es decir, que caiga. Pero como no tenemos graficador durante ese fin de semana, pues entonces aquí no se dibuja nada. La próxima vela que aparece, aparece en la parte de abajo, es decir, arranca aquí abajo. Miren el precio donde inicia el mercado. Entonces, como el precio arranca aquí abajo, si nos vamos a marcos incluso más pequeños, miren cómo el precio inicia aquí abajito y luego empieza un movimiento alcista. Hay muchas teorías acerca de los gaps.
sobre si los gaps se terminan cerrando o no. ¿Qué significa eso? Que el precio venga, se desarrolle y llegue hasta esta zona, cierre el gap, es decir, rellene esa zona que dejó en vacío y luego a partir de ahí pues continúe el movimiento que esté haciendo, ya sea de caída, ya sea en subida, ya sea para donde sea que vaya. Entonces, el precio arranca en estos niveles y ahí nos genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que nuestra hipótesis partía de la base de un escenario de 4 horas en que el precio podía llegar hasta estos niveles de aquí arriba, 156 cerrado. El hecho de que el gap haya aparecido tan abajo, pues ya nos genera algún tipo de cambio en las probabilidades, porque es información nueva. Esa información nueva no nos permite saber a ciencia cierta si el precio realmente va a tener la capacidad y la fuerza de llegar hasta allá arriba. Y en caso de que sea capaz de llegar, no sabemos y no podemos saberlo si la fuerza que va a tener para llegar hasta allá arriba, pues nos va a permitir tomar algún tipo de entrada. El precio por ahora viene y llena el gap. Miren cómo termina cerrando esa zonita. Es decir, todo este vacío que ha generado viene y lo rellena, sube hasta ahí y a partir de ahí no sabemos nada. Estadísticamente hablando, según nuestra estrategia, el precio debería subir más, debería venir a buscar estos niveles de aquí, partiendo de este último rompimiento que generó aquí. Es decir, rompe este mínimo anterior, el precio cae con mucha fuerza, nosotros esperábamos un movimiento hasta aquí y a partir de aquí ver qué pasaba hasta esta zona. Sin embargo, como les mencioné al principio del video, muy importante tener en cuenta el desarrollo del tema de la guerra Ucrania. Cuando estas cosas pasan, ¿qué hacemos? Nada. Yo en lo personal, nada, me quedo mirando, observando el mercado. Hoy no es un día de operación, hoy es un día de estudio, hoy es un día de revisar. Y un consejo para las personas que están empezando a invertir. Trabajar haciendo trading no significa que tenemos que estar operando todo el tiempo. Parte del trabajo también es esperar, también es aprender a cuándo no operar, cuándo quedarnos quietos, mirando, observando, analizando, estudiando cómo se comporta el mercado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es eso, esperar a ver cómo se comporta. En el libra dólar pasa algo bastante similar, aunque con menos, digamos, con menos diferencia. También abrió con un gap, casi todos los activos que les voy a mostrar abrieron con gap. Miren que el gap, el precio cerró aquí y el precio arrancó aquí. O sea que todo este espacio estaba por llenarse, ya se llenó. Pero yo realmente le veo mucho espacio al libra dólar para que venga a buscarnos esta zona de aquí arriba en H4, que está muy interesante, y a partir de ahí empezar a vender. Temas a tener en cuenta. Miren que el precio viene de una zona que en marco diario ha tomado liquidez. Es decir, este precio de aquí, esta vela, logró llegar hasta acá abajo, pero se devolvió. Y al devolverse terminó cerrando por dentro del mínimo anterior. Nos queda un poquito en el aire porque el rompimiento estaba muy bien, pero este retroceso tan fuerte pues puede impulsar este movimiento al alza. Yo personalmente creo que el precio va a continuar cayendo porque estadísticamente tiene todavía una zona de distribución por debajo que es bastante interesante a la hora de continuar cayendo. Pero ténganlo en cuenta porque puede ser un elemento a considerar en el movimiento anterior. En el eurodólar pasa exactamente lo mismo que en el libra dólar. El movimiento viene de una zona bastante interesante, lo que pasa es que aquí si no cierra por dentro de nada, cierra por dentro de esto, que eso es normal, está bien que lo haga, pero el movimiento sigue siendo bajista aparentemente, porque este bajo de aquí es más bajo que estos anteriores, este precio de aquí nunca supera el mínimo el máximo anterior y arranca un movimiento bajista muy interesante. En H4 tuvimos también un gap que todavía no se llena, miren que este gap todavía le falta espacio para llenarse, el precio cerró aquí, así que hasta que el precio no llegue hasta este nivel, es muy posible que sigamos viendo movimientos alcistas hasta esa zona. Pero eso está bien, entre comillas, porque yo estoy esperando que el precio llegue a estos niveles para poder empezar a buscar ventas. Antes no, se los dije el día viernes, creo, en un video, comentándoles que cuando el precio llegue a esas zonas, yo quiero una confirmación extra en H1, por ejemplo, o en M15, que me permita tomar algún tipo de confirmación de venta en esos niveles. Igual, hasta que no se dé, no podemos hacer nada. Entonces, miren, estos son el tipo de cosas que son, esto es inoperable. ¿Y es inoperable por qué? Porque ahí no estás operando, ahí estás, digamos, ahí no estás invirtiendo, estás apostando, estás tirando una moneda al aire. Porque no sabes qué puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Esta es otra situación. El dólar CAD cierra muy bien, cerró espectacular sobre un order block del marco diario. El precio abre por aquí arriba y vuelve a generar un movimiento bajista que yo creo que va a llegar hasta estos niveles y ahí vamos a buscar algún tipo de entrada. Si ahí nos llega a dar algún alto más alto en marcos menores, en H1 o en M15, en 15 minutos o en una hora, pues podemos buscar un retroceso para buscar una compra y podemos poner un stop por aquí abajo, nos va a quedar bien ajustadito el stop y de ahí vamos a buscar un profit bastante interesante porque esta relación está casi que un 8-1, lo cual es bastante bueno en el mercado Forex.
Dólar franco, una operación que nos interesaba bastante, que hemos estado intentando poner la orden, mire cómo se desploma, no es por debilidad del dólar, es por fortaleza del franco suizo. Las paridades, todas, están hechas de esta manera. Dólar versus franco. Si el franco suizo se fortalece, el dólar americano se debilita en esta paridad. ¿Por qué? Porque básicamente lo que esto nos quiere decir, el precio por cada paridad, es cuántos francos vamos a necesitar para comprar un dólar. Entonces, si el precio del activo base, que en este caso es el franco suizo, sube, voy a necesitar cada vez menos para comprar el mismo dólar. En esa lógica, entonces, cada vez que un activo como el franco, por ejemplo, se fortalezca, va a hacer que el dólar franco, el libra franco, el euro franco se debiliten, porque van a generar un movimiento, digamos, de desequilibrio. Es como si fuera una división en matemáticas. Entre más suba el número que está dividiendo, pues más bajo va a ser el resultado final de esa operación. Por lo tanto, desde aquí, desde esta zona, podría ser interesante un movimiento alcista, pero el tema fundamental, les repito, lo mismo que les he dicho desde el principio, no está para tomar ese tipo de entradas. Está muy bien el tema técnico, muy hermoso. El precio arranca, esto viene de un 78, este 78 de aquí abajo es un 78 del marco diario. Arranca en ese nivel, rompe este máximo de aquí. Cuando me genera esta ruptura en este escenario de H4, el precio retrocede y viene al 78 de H4 y desde ese nivel podemos tomar una entrada en compra. Yo abriré la entrada ya en compra. Esa es mi observación. ¿Por qué no lo hago? Por el tema fundamental y el tema Rusia. Si mañana hay una amenaza nuclear, hay una amenaza de bombardeo, hay una amenaza de cualquiera de esas cosas, este precio va a continuar cayendo porque el franco suizo se va a continuar fortaleciendo. Si hay algún tema de que llegaron a algún acuerdo de paz, que ya se sentaron a hablar y que ya todo quedó bonito y que todo quedó bien y chévere y ya, y solucionaron el problema, es posible que esto vuelva y se dispare al alza porque vamos a tener un movimiento de demandas, perdón, de oferta de franco suizo, porque la gente va a querer, o los inversionistas van a querer trasladar su dinero de los francos suizos a otros activos un poco más rentables. Dólar neozelandés versus el dólar americano, la misma situación, estoy esperándolo aquí arriba para que vuelva a caer. Cuando llegue ahí arriba vamos a buscar algún tipo de venta. El gap es el problema del gap es ese. Miren, el precio cerró aquí arriba, pero abrió acá abajo. Ahora está llenando todo el gap y en este momento vamos en este nivel. Vamos a ver cómo termina de desarrollarse. Cuando llegue a estos niveles, busco nuevamente una confirmación en H1 o en M15 que me permita tomar algún tipo de entrada en esa zona. ¿Por qué tomamos neozelandés dólar y no las demás? Les había hablado también de australiano franco, australiano yen, creo, tenían parecidas configuraciones. Porque si se pueden dar cuenta, neozelandés dólar sí rompe, sí termina cerrando por debajo de los mínimos anteriores. Igual, ahorita que lo veamos, el australiano dólar. Va a pasar la misma situación. Cuando lleguemos a estos niveles, pues podemos tener algún tipo de venta en esas zonas. Bueno, dólar yen. Un momento, chicos, me hidrato un poco. Tenemos un movimiento que ahora se vuelve alcista, un poco siguiendo también la lógica del dólar franco, pero esto es en marco de 4 horas. Si vamos al marco diario, miren cómo el precio viene en una tendencia alcista, pero aquí en esta zona de, digamos, de distribución en el marco diario, toma bastante liquidez, se genera un movimiento bajista y aquí podríamos ver algún tipo de movimiento nuevamente para continuar esa tendencia alcista. Problema, el mismo del dólar franco, un movimiento en el cual el dólar americano se está depreciando frente al yen japonés que está subiendo, pues aquí cualquier cosa nos podría sacar. ¿Es una buena operación? Sí. ¿Es un buen stop? ¿Es un buen profit? ¿Es un 3-1 más o menos? ¿Un 3 punto algo a 1? Pero cualquier noticia que salga negativa en temas de una situación de guerra, de enfrentamiento bélico, de que la OTAN se va a enfrentar a no sé qué, o sea, cualquier noticia puede generar que el movimiento haga pum y nos saque en stop. Entonces es mejor quedarse al margen. No, nadie nos obliga a operar, nadie nos obliga a tomar posición. La dejo ahí porque, les repito, es un día de estudiar, es un día de revisar. Vamos a ver aquí qué pasa, aquí qué funciona, cómo se va generando. Miren nuevamente cómo el gap, esta vela que cerró aquí en esta zona, luego abrió en este nivel, pero el gap sube, se llena, toma liquidez y arranca nuevamente un movimiento bajista. Así de sencillo, no podemos interpretar nada más que lo que estamos viendo. Euro versus el dólar canadiense, ¿atractivo? Sí, lo era hasta antes de que esto se generara de esta forma, porque en el marco diario, miren que el precio había arrancado un movimiento alcista, teníamos una corrección y en el 78 podíamos comprar, teóricamente en el diario. Ahora, si vamos al marco de 4 horas, miren cómo habíamos roto aquí una línea de tendencia. Esta línea de tendencia ha sido rota al alza y el precio luego
de corregir viene a buscar estas zonas. El precio el día viernes cerró, vamos a ver si lo podemos hacer aquí, eso es. El precio el día viernes cerró en esta vela de atrás, es decir, en esta zona de aquí. Me genera un gap y arranca aquí. Miren cómo viene y termina casi que llenando el gap. Vamos a ver desde aquí qué pasa, qué termina haciendo. ¿Qué me gustaría ver ahora? En H1 o en 15 minutos, un movimiento alcista que rompa estas estructuras de atrás. Y cuando ese movimiento alcista cierre por fuera y luego me dé un retroceso, ahí sí poder buscar una compra. Nuevamente lo mismo, cualquier amenaza de guerra en Europa va a hacer que el euro se deprecie. Dólar canadiense versus el yen japonés. Esta es una observación de análisis técnico, esto se llama chartismo, chartismo del típico, digamos, del tradicional, del viejo, del old school. Línea de tendencia alcista, el precio viene a tocarme esa línea de tendencia y cierra con una vela hermosa de liquidez muy impresionante. Miren el marco diario, como esta vela de aquí, que creo que se las mencioné en un video anterior. La vela entra hasta aquí, toma liquidez de todo esto, liquida estas órdenes que hay aquí y vuelve y se mete y termina cerrando por dentro de este mínimo que había en esta zona. Una vez después de hacer eso, el precio arranca al alza, lo cual es muy importante. ¿Qué necesitábamos que pasara? Otra vez, un retroceso y poder venir a comprar. Pero, nuevamente, el yen japonés se interpreta como una moneda, un activo refugio, y hace el movimiento con el gap. Es decir, este retroceso que estábamos esperando, lo hace cuando hace el gap. Entonces, claro, ya te deja sin opciones de poder tomar esa entrada, porque aquí viene y llena el gap, pero es difícil que cuando, si es que vuelve a hacerlo, que yo no creo que lo haga, pero es difícil que si vuelve a bajar hasta el 78, te dé la entrada para volver a buscar estas zonas hasta aquí. Es complicado. A mi manera de verlo, este precio va a continuar subiendo y nos va a ir a tocar el profit sin ir a abrirnos orden de nada. No hemos puesto nada precisamente por el tema Rusia. Es que el tema fundamental en este momento está muy trastocado por el tema Rusia. Dólar canadiense versus el franco suizo. Miren esta operativa que teníamos aquí como una posibilidad de que se generara. Movimiento en el marco diario. El precio entra a esa zona. Me parecía espectacular. ¿Qué estaba esperando que pasara el día de hoy para poder tomar algún tipo de entrada? Que en marco de 4 horas el precio me diera un bajo más bajo, un retroceso y poder vender. Pero otra vez el bendito gap abre por acá abajo, el precio va y llena el gap y arranca este movimiento bajista. Puede ser que nos genere un mínimo por aquí y nos dé algún tipo de entrada con algún retroceso. Puede ser, pero a mí después de ese gap ya deja de generarme tanta atracción ese movimiento. El dólar australiano versus el dólar americano está en la zona en la que yo había pretendido poderlo vender. Justamente en este momento está en esa zona en la que yo había pretendido poderlo vender. Porque miren el movimiento, otra vez la misma descripción. Perdón. El movimiento arranca en esta zona, cae con mucha fuerza, cierra por debajo de los mínimos anteriores y luego estoy esperando el retroceso hasta el 78 y ahí poderlo vender hasta estas zonas de aquí. Si acompañamos esto del análisis que tenemos en el dólar franco, en el cual el dólar debería fortalecerse, teóricamente este activo debería caer. Teóricamente debería. Esa es la posibilidad, esto debería caer. Si a esto le sumamos la observación que tenemos en el DXY, el índice americano, esta operación debería salir bastante interesante. Entonces, ténganlo en cuenta porque es una buena opción, es una buena alternativa. Les voy a mostrar ahora dos cosas. La primera de ellas, el dólar index. Miren cómo el precio se está comportando. Fue generando un máximo más alto, pero esto tenía que tener alguna corrección. Sin embargo, aquí en una hora, un alto más alto, un retroceso que podría quedarse a este nivel y volver a seguir subiendo. Puede ser. Vamos a ver cómo termina sucediendo el movimiento en el precio. Por otro lado, el tema del Bitcoin, movimiento fuerte al alza. Aquí podía interpretar, me estuvieron preguntando en una clasecita personal sobre la posibilidad de hacer el mismo análisis que hacemos con el resto de los activos en el Bitcoin. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es igualmente efectivo? Realmente y con toda honestidad, no lo sé. No lo sé porque yo nunca he operado Bitcoin de esta manera. Lo he operado de compro y lo dejo y veremos dentro de 5 años a ver qué pasa con eso. Pero hoy, en este momento, en este instante, no lo sé, habría que probarlo. Aquí tenemos un movimiento de caída en una hora, perdón, en 4 horas, creo que era el movimiento, sí, efectivamente rompe en 4 horas, y si hacemos un FIBO igual a la baja, ¿por qué a la baja? Porque en este momento la tendencia es bajista. Miren que en el 78 el precio parece que puede querer reaccionar. Vamos a ver si eso termina cumpliéndose o no. Realmente mi estrategia no está pensada para esto, pero pues podríamos analizarlo, a ver qué tal sucede. Ahora, en términos generales,
El Bitcoin no quiere despegar. ¿No quiere despegar en qué sentido? No ha encontrado volúmenes suficientes para romper las resistencias que tiene al alza. ¿Eso qué significa? El precio había roto este movimiento, este último movimiento de tendencia alcista, y yo esperaba que en esta zona de este medio resistencia que tiene aquí, miren que el precio toma liquidez y vuelve y se mete. ¿Qué podríamos esperar? Que vuelva a generar esto y vuelva a arrancar hasta que llegue a este nivel por lo menos, a ver si es capaz o no en esa zona de poder generar un movimiento, un rompimiento alcista. Eso en términos técnicos. En términos fundamentales, pues realmente es muy incierto porque hay mucha especulación sobre si lo regulan, no lo regulan, si se va a ver bien, si se va a ver mal. Hay gente que dice, no, es que Rusia, por ejemplo, lo va a utilizar como un mecanismo para evadir las sanciones que le están colocando. Eso puede ser negativo para el Bitcoin. Puede ser negativo porque Estados Unidos lo va a vender entonces como si fuese un escenario o un instrumento para la ilegalidad y para una serie de cosas. Entonces, esa mala publicidad a nadie le viene bien, a nadie le gusta, porque el inversionista, digamos, institucional le huye a ese tipo de cosas. Y por último, el tema del oro. Miren el movimiento alcista que está teniendo el día de hoy. Les dije, va a abrir con un gap alcista, efectivamente lo hizo. Toma una corrección y mientras sigamos viendo ese tipo de escenarios, pues el precio va a continuar siendo alcista. ¿Por qué? Porque está evitando tomar riesgos. Las personas se están refugiando en los activos, digamos, refugio. Cuando digo las personas me refiero a institucionales. Yo no estoy hablando de personas aquí que tienen 1.000 euros o 1.000 dólares. Nosotros no movemos el mercado, señores. Esto lo mueven instituciones. Y esas instituciones no se protegen comprando otras cosas que no sean lo que siempre han comprado. De oro, franco, yen, dólares, etcétera. Ese tipo de cosas. O incluso bonos de deuda de algunos países. Este movimiento podría continuar un movimiento alcista. Vamos a ver si es capaz de generarlo o no. Porque tiene toda la pinta. Y si es así, pues podemos ver el oro en $2.000 tranquilamente. Y para terminar, el tema del petróleo, miren cómo el precio, después de haber tocado los $100, intenta caer, pero otra vez lo paran en esa zona y se vuelve otra vez un tema alcista. ¿Por qué es alcista? Nuevamente, el temor de una menor oferta al tener países productores de petróleo en conflicto, pues va a generar un incremento en los precios. Se prevé que no haya suficiente petróleo y cuando eso pasa, pues hay una sobredimensión en el movimiento del precio. El mundo se consume al día aproximadamente 2 millones más, 3 millones menos, entre comillas, 100 millones de barriles al día. Hemos visto ya en el 2008, en el 2000, no me acuerdo más, 2013 o 2014, creo, no estoy seguro, que una disminución en la oferta, es decir, en el número de barriles disponibles para consumo diarios, una disminución de 2 millones o de 3 millones, por ejemplo, puede generar movimientos alcistas muy agresivos. El mercado del petróleo se asusta muy fácil, es decir, si caen 3 millones, imagínate la proporción de 100 millones, si hay 3 millones de barriles menos, el precio puede subir $20, un ejemplo. Eso es muchísimo, es una sobredimensión para tener un, entre comillas, desfase de un 3% de la producción. Pero, claro, ¿por qué sucede eso? Porque nadie quiere parar, todo el mundo quiere comprar petróleo, todo el mundo está en esas situaciones. No sé si recuerden quienes hagan un seguimiento del mercado, durante la época de la pandemia se llegó a negociar petróleo en negativo, es decir, se vencían los contratos de futuro de petróleo y había compañías que pagaban para que te llevaras el petróleo, para que te llevaras los barriles porque no había quien vendérselo. ¿Quién nos iba a decir que un año y medio después o casi 2 años después íbamos a tener el petróleo a $94 por barril, el WTI, por supuesto? El Brent, pues, es más o menos la misma observación, pero para que lo tengan en cuenta. Y lo que les estoy comentando del tema de, voy a ponérselos aquí en semanal, del tema del hundimiento del precio, miren, es que el precio llegó a estar en terrenos negativos. El precio en cero es este de aquí, claro, deja de graficar, pero se alcanzó a ver movimientos del gráfico del precio negociándose por acá abajo, ¿sí? O sea, no costaba nada un barril de petróleo, nada, cero, 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 cero en absoluto cero. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, pues el precio arrancó. ¿Por qué? Porque nuevamente se reactivó la economía, es decir, había más demanda y no había la suficiente oferta. Por lo tanto, este desbalance genera un incremento en el precio. Así de sencillo, señores. Bueno, chicos, espero de todo corazón que esta información les haya sido de utilidad, que hayan podido aprender algo, que les haya dejado algo útil para su operativa, que puedan implementar algún tipo de estas herramientas. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestro Instagram, en el Telegram. Y quiero anunciarles, para quienes se hayan quedado hasta el final de este video, que a partir de mañana, 1 de marzo, vamos a lanzar un programa de mentoría
en el que vamos a mes ir compartiendo algunas clases en vivo con nuestros estudiantes y con personas que quieran aprender todavía más sobre el mercado en tiempo real, hacer el análisis con nosotros, preguntarnos de forma directa y en vivo qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y cómo hacer las cosas que queremos hacer para poder sacarle rentabilidad al mercado. También vamos a tener un canal de señales de inversión, donde vamos a compartir las entradas que nosotros tomamos para que tú también puedas aprovechar esas entradas y poder ir generando dinero a través de, entre comillas, ir compartiendo esas experiencias que tenemos dentro del mercado. No siendo más, señores, espero de todo corazón. Cualquier tipo de información que quieran ver la tienen en la página web o en nuestro canal de Telegram. Nos pueden preguntar lo que quieran y estaremos encantados de poder compartir con ustedes cualquier tipo de experiencia y de información. Nos vemos en una próxima ocasión, señores. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.